Salmo 126. Cántico de ascenso gradual. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, estoy leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Señor, gracias por esta palabra preciosa, maravillosa, que hoy tenemos preparada para este día de gratitud, de acción de gracias, donde estamos bendiciendo tu nombre y exaltando tu nombre, porque el único que merece la gloria, como también ya lo hemos cantado, toda la gloria es para ti. Si en 34 años hemos logrado algo, es gracias a ti. Si en 34 años hemos avanzado, es gracias a ti. Si en 34 años hemos tropezado y nos hemos levantado, ha sido porque tu mano poderosa nos ha acompañado. Por eso hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú nuestro maestro, como lo has sido todos estos años, y que nos instruyas, nos fortalezcas, nos confrontes a través de esta palabra que queremos meditar, reflexionar y por supuesto también aprender de ella. En el nombre de Jesús, gracias por todos y cada uno de nuestros hermanos que están hoy aquí, por las familias que se encuentran aquí, Señor. Gracias por los que han llegado, quizá muchos vienen retrasados. Permite que también puedan llegar con bien y se puedan integrar, y que seas tú, Espíritu Santo, el que los conecte con el sentido y la dirección de esta palabra. A ti la gloria para siempre. Amén. Lo primero que tengo que decir es que nadie sabe con certeza quién fue el autor del Salmo 126. Nadie sabe con mucha exactitud. Algunos han dicho que quizá fue el mismo Esdras, aunque no hay datos muy contundentes de estos. Algunos otros piensan que pudo haber sido alguien que salió de Babilonia junto con Esdras, en el tiempo de Esdras y Nehemías. Ubícate, este salmo fue escrito, eso sí están de acuerdo la mayoría, en que fue escrito en la época de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y del templo de Jerusalén. Es decir, la época en que se escribieron los libros de Esdras y Nehemías en nuestra Biblia. Y forma parte de lo que se conoce cánticos graduales. Si tú ves en tu Biblia, vas a encontrar en la mayoría de las Biblias, del Salmo 120 al Salmo 134, vas a encontrar ahí una descripción previa que dice cántico gradual. Cántico gradual, del Salmo 120 al 134. 15 salmos. 15 salmos. Y estos 15 salmos, hermano, se les conoce como cánticos graduales porque eventualmente, hermano, el pueblo de Israel adoptó estos 15 salmos como parte de su rutina litúrgica cuando subían 3 veces al año al templo. Una vez que el templo quedó reconstruido, pon atención, una vez que el templo quedó reconstruido, subían 3 veces al año a las 3 fiestas principales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Las 3 fiestas principales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Subían, era literalmente una subida. Recuerda que la ciudad de Jerusalén está en una colina, así que literalmente todos los que iban a estas 3 fiestas tenían que subir la colina para llegar al templo que estaba en Jerusalén. Estamos hablando ya después de la reconstrucción del templo. Ya pasaron la época de los reyes, ya pasó la época de Babilonia, de los persas. Ahora los israelitas, los judíos, están ya con su templo reconstruido, el mismo templo al que entró Jesús, hermano. Ok, para el tiempo de Jesús, esto se quedó ya como una costumbre. Para el tiempo de Jesús, hermano, se cantaban estos 15 salmos como parte del peregrinaje para ir a Jerusalén. Ok.
los sacerdotes cantaban estos 15 salmos conforme iban subiendo los 15 escalones para llegar a la puerta del templo. 15 escalones, en cada uno de ellos se cantaba cada uno de los salmos. De tal manera que en el octavo escalón o séptimo escalón debió haberse cantado el Salmo 126, el Salmo 126. Ok, entonces iban subiendo cantando. Imagínate, hermano, esa escena. Imagínate esa escena donde llegaban las familias de judíos y cuando comenzaban a subir hacia Jerusalén, comenzaban a cantar. Eran las voces de los adultos, eran las voces de los jóvenes, eran las voces de los niños cantando cada uno de los salmos. Y cada uno de los salmos iba subiendo en intensidad musical, en intensidad de gozo, porque iban subiendo al encuentro con su Señor. Esa era la imagen. La imagen es: vamos camino al encuentro con el Señor. Vamos avanzando hacia el encuentro donde el Señor se manifiesta, que es el templo. Así que ellos iban cantando. Vale la pena que leyeras cada uno de estos 15 salmos. Son cantos muy cortitos. Eso es algo también muy peculiar. Son cantos, himnos muy cortos. Y cada uno de ellos se iba convirtiendo en una alabanza congregacional que se hacía mientras todos caminaban avanzando hacia el lugar del encuentro con su Señor. Ahora, piénsalo por un instante. Nosotros también estamos en un peregrinaje. Nosotros, la palabra dice, el apóstol Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros. Estamos en un peregrinaje. El anhelo de nuestro corazón es avanzar hacia el encuentro con nuestro Señor. Nosotros también estamos seguros de que vamos a subir, de que vamos a ascender. De la misma manera que el Señor ascendió al trono del Padre, nosotros vamos a ascender al encuentro con Él. Somos peregrinos que vamos subiendo hasta llegar al encuentro con nuestro Señor. No a un templo construido con manos, sino al encuentro con Cristo mismo, porque Él es nuestro templo. En Él se manifiesta la plenitud de la deidad. Entonces, hermano, mientras llegamos a ese día, deberíamos ser entrenados de la misma manera que el pueblo de Israel fue entrenado con estos 15 salmos. 15 salmos para cantar, 15 salmos para declarar la obra de Dios, 15 salmos para recordar sus prodigios y maravillas, 15 salmos para que nuestras expresiones, nuestros afectos exploten en alabanza y adoración hacia Él. El Salmo 126, entonces, debemos ubicarlo no como un canto de lamento, sino muy claramente un canto de victoria. Un canto para el camino mientras llego al encuentro con mi Señor. Un canto de gratitud y de gozo mientras llego a la meta. Recordando, sí, las restauraciones, las luchas y las pruebas del pasado, pero con un impulso nuevo a seguir adelante. Y eso, queridos hermanos, también creo que hoy cumpliendo 34 años de iglesia local, también tenemos que meterlo en nuestra cabecita. Recordar las pruebas del pasado, pero impulsarnos hacia una obra de gracia en el presente, llenos de gozo y de alegría hacia adelante. Vamos pues al versículo 1. Versículo 1 dice: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Ok, este primer versículo, hermano, nos abre la puerta al llamado a la restauración. Nos abre la puerta al llamado de la restauración. El Salmo 126, hermano, solo para que te des una idea, fue escrito después de 70 años de exilio en Babilonia. Después de 70 años de que fue destruido Jerusalén, de que fueron deportados de Israel hacia Babilonia. Después de 70 años se escribe este hermoso salmo. ¿Y cuándo se escribe? Cuando Dios abre el camino a la restauración. ¿Cuándo se escribe? Cuando Ciro el persa firma el decreto de que pueden regresar a Jerusalén
y pueden adorar en un templo que ellos van a reconstruir. Se acabó el exilio en Babilonia, aunque todavía siguen bajo dentro del sistema persa. Después vendrían los griegos, después los romanos, lo que ya sabemos, pero ahora ya tienen nuevamente su ciudad santa. Tienen nuevamente un templo donde pueden adorar a su Señor. Todavía en un sistema, si tú quieres entenderlo así, mundano, pero ellos tienen libertad para adorar a su Señor. ¿No te parece muy parecido a como estamos viviendo en un sistema mundano, en un sistema contrario a Dios? Pero tenemos libertad, hermano, de adorar al Señor como iglesia local mientras el Señor viene por nosotros. Bueno, pero imagínatelo, después de 70 años de no hay sacrificios, después de 70 años donde no había palabra de Dios, después de 70 años donde no había cantos de adoración al Señor, después de 70 años donde no tenían un lugar donde reunirse. Tú y yo, hermano, estamos a veces muy apáticos, estamos a veces muy parcos en nuestra actitud, porque para nosotros es normal congregarnos, es normal tener una Biblia, no una, 10. Es muy normal poder cantar alabanzas y es muy normal tener el entendimiento de lo que Cristo hizo con nosotros. Pero ¿qué pasaría si nos cierran mañana la iglesia? ¿Qué pasaría si nos quitan mañana todas las Biblias? ¿Qué pasaría si nos prohíben reunirnos, incluso creer en el Dios de la Biblia el día de mañana? ¿Cuál sería la reacción que nosotros tendríamos? Bueno, imagínate 70 años en que fueron arrancados de todo lo que les hablaba acerca de su fe. Cada día de exilio, hermano, cada día de estar en cautiverio, parecía alejarlos más de toda esperanza, de toda oportunidad. Incluso yo creo que muchos dijeron, miren ya, mejor dejemos de creer en Dios y hagámonos babilónicos. Hablemos como los de Babilonia, vivamos como ellos, adoremos a sus dioses, porque el Dios que nos dijeron que eran de nuestros padres, yo creo que se lo imaginaron, porque han pasado 70 años y no vemos absolutamente nada de él. Pero de pronto, hermano, lo que parecía imposible sucede. Vayan a Jerusalén, levanten las murallas, reconstruyan su templo, adoren a su Señor, canten con libertad, lean la palabra de Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Que aquellos que estaban anhelantes de que eso sucediera fueron rápidos, fueron prontos y comenzaron, hermano, a regocijarse a tal punto que nace este Salmo 126. El canto, los cantos que tenemos los cantos que cantamos hoy, pues, del Salmo 126 están inspirados sin duda en la versión Reina Valera, porque la versión Reina Valera dice cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, ¿verdad? Pero me gusta cómo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Yo no sé si notaste, pero la versión de las Américas no dice cuando el Señor hiciere volver, traduce cuando el Señor hizo volver. Y después no dice seremos como los que sueñan. La Biblia de las Américas traduce éramos como los que sueñan. Como que no habla de algo que a lo mejor pasa, puede que pase, a lo mejor sucede, pero a lo mejor no. Sino como algo que está sucediendo, está pasando. Está en el presente constante y continuo. Por eso, hermanos, la expresión es de asombro. Cuando el Señor hizo volver, éramos como los que sueñan. Es decir, cuando llegamos a Jerusalén y vimos el templo, decíamos, esto es real, pellízcame, esto es verdad. Es real esto que estamos viendo, me lo estoy imaginando. Sí estoy aquí, sí estamos aquí. No era un sueño guajiro, lejano, sino era el cumplimiento de una promesa de Dios, pero en una sensación de tal impacto que muchos dijeron, esto es un sueño cumplido. Esto es un sueño cumplido. Lo que tanto soñamos, lo que tanto imaginamos, lo que tanto pensamos que podía algún día pasar,
está sucediendo. No es irreal, no es una ilusión, es una realidad. El apóstol Pablo dice en Efesios, porque Dios es poderoso para poder hacer más de lo que creemos y pensamos. Más allá de lo que nuestra imaginación da, Dios es poderoso para hacer las cosas. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, las cadenas habían sido rotas. Las puertas que estaban selladas habían sido abiertas. La tierra que estaba devastada y quemada y que parecía perdida, ahora estaba al alcance de ellos para volver a trabajarla y reconstruirla. Hermano, esto no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y Él sigue siendo aquel que hace que lo posible, o mejor dicho, que lo imposible sea posible, aunque a veces para nosotros parece imposible. Da un aplauso al Señor. Él es capaz de restaurar matrimonios quebrantados, sanar corazones deprimidos, levantar hijos extraviados, abrir puertas en medio de la imposibilidad, devolver la esperanza al que siente que la ha perdido toda. Y te digo más, esa ha sido la historia de Monte del Señor, porque Él nos ha sorprendido una y otra vez, y nos ha dado, cuando parecía imposible, su respuesta ha llegado. Cuando nadie apostaba ni daba un peso por nosotros, el Señor nos ha validado. Cuando muchos se levantaban con críticas, deseando destrucción, el Señor mandó su manto protector sosteniéndonos y preservándonos. Así que ya lo sabemos, los que hemos estado por 34 años y todos los que nos hemos agregado, Él es el que lo hace una y otra vez. Él es el que lo que parece muerto, Él lo vivifica. Y lo que parece un sueño lejano, Él lo convierte en una realidad. Hermano, un día tuvimos el sueño que parecía lejano, de ser una congregación que pudiera por lo menos durar un año, porque no nos daban más de 6 meses, te platico. Cuando Monte del Señor comenzó, se levantaron algunos diciendo, no les doy más que 6 meses, después de 6 meses van a estar otra vez como lo que son, un montón de jovenzuelos. Te recuerdo que los que empezamos esta iglesia, la mayoría no teníamos más de 25 años, la mayoría. Llegó un año, hermano, ya estamos en el 34. Fue un sueño, hermano, tener un local. Por 11 locales pasamos, todos sucios, todos llenos de basura, muchos cayéndose. Tuvimos que limpiarlos, levantarlos, pintarlos, medio arreglarlos. Y era un sueño, hermano. Cuando llegó el tiempo de decir, bueno, compremos este lugar que nos están ofreciendo, hubo gente que nos dijo, no sueñen. Sí, Dios les quiere dar un local, pero uno chiquito, de 200 metros cuadrados, porque para eso es para lo que les alcanza. Ustedes nada más tienen dinero para un local de 200 metros. Así que sean realistas y busquen un localito de 200 metros. Y cuando yo salí de esa reunión donde me dijeron eso, hermano, me subí al carro donde veníamos 4 hermanos, yo y otros 3 hermanos ancianos, y yo les dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a creer a este tipo o qué vamos a hacer? ¿Le vamos a creer a este hombre o le vamos a creer a Dios? Y ese día, hermano, en cuanto subí al carro y empezamos a platicar, yo dije, este hombre no tiene la verdad. Y en ese momento, hermano, ardió en mi interior un coraje de Dios, que yo en ese momento dije, ese local, yo no sé cómo, es un sueño, es ilusorio, no es real. Pero Dios es capaz de hacerlo. Y hoy estamos aquí, hermanos, después de 15 años, disfrutando de este edificio que fue Dios en su misericordia quien dio los recursos para poder adquirirlo.
Muchos dijeron que necesitábamos cobertura, que no podíamos sobrevivir si dejábamos de creer en apóstoles modernos. Y muchos dijeron, van a ver, o una de dos, o van a terminar buscando un apóstol, porque no pueden vivir sin un apóstol, o Alex Corso va a terminar proclamándose apóstol, porque él no puede estar sin un apóstol. Y no ha pasado ninguna de las dos cosas. Ni hemos buscado apóstoles modernos, ni nadie aquí se ha proclamado como apóstol, porque ya tenemos un sumo sacerdote y apóstol de nuestras vidas que se llama Jesucristo. Y para muchos les parecía un sueño, tanto que hubo algunos que se fueron de la iglesia porque no podían vivir sin un apóstol. Y parecía un sueño el poder levantarnos. Y hoy por hoy, hermano, estamos siguiendo a Cristo. Y no es un sueño, hermano, es una realidad. Sí se puede ser una iglesia bíblica, teniendo a Cristo como el centro y como el todo. Eso somos, o eso queremos ser. Una iglesia que pueda levantarse en una época donde hay ideologías empoderando hombres como apóstoles modernos, haciéndonos creer la falsa idea de que se necesita una cobertura extra, más allá de la única cobertura preciosa y maravillosa de la sangre de Cristo sobre su iglesia. Y hoy estamos aquí, hermano, de pie. Parecía un sueño después de la pandemia. La propia pandemia pareció una pesadilla. Y parecía un sueño después de la pandemia volver a integrarnos, volver a unificarnos, salir de esa frialdad, salir de esa apatía que la pandemia dejó a muchas iglesias. Y parecía un sueño. Y hoy estamos aquí, hermano, con un ánimo renovado, con un espíritu renovado, creyendo, hermano, y viendo un montón de gente nueva, viendo un montón de rostros nuevos que se han ido agregando porque el Señor así le ha placido. Dios sigue siendo especialista en hacer posible lo que parece imposible. Pero ¿cuál es, hermano, lo que sigue después de esos sueños vueltos realidad? Versículo 2 dice: entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. La restauración que Dios hizo en Israel, hermano, de traerlos del exilio a su tierra una vez más, no quedó nada más como una enseñanza para el pueblo de Israel. No quedó nada más como algo pasajero que se quedó en una experiencia de un año o el día en que se inauguró el templo. No, hermano, esa realidad de alguna manera el Señor la fue sembrando en la mente del pueblo judío para que cada año recordaran que deben de ser un pueblo que, a pesar de las pruebas, a pesar de los abandonos, a pesar de las situaciones difíciles, tienen que conservar el gozo, tienen que mantener la alegría, tienen que mantener el júbilo, que somos un pueblo que tiene muchas razones para tener júbilo y alegría en nuestros labios. La boca se llenará de risa, la boca se llenará. Hermano, no está hablando de una sonrisa como la de la Mona Lisa. No está hablando de una risa fingida, escondiendo la boca. No, la boca se llenará. ¿Entiendes lo que está escribiendo el salmista? Se llenará de risa. Una alegría tan grande que se desborda en carcajadas, que se desborda, hermano, en una expresión profunda de alegría. No es la risa superficial porque nos estamos entreteniendo con los chistes del pastor. Hay quien le encanta reírse con los chistes del pastor y no está mal de repente un chistorín, ¿verdad? Pero, hermano, no puede ser que hay quienes esperan que todo el mensaje sea chiste tras chiste, chiste tras chiste. ¿Cómo se llama? Una ametralladora de chistes, de anécdotas jocosas. Pastores que parecen comediantes frustrados.
y lanzan su ametralladora de anécdotas chistosas y hasta se burlan de otros pastores haciendo mofa de cómo hablan. No se trata de la risa del entretenimiento. Se trata de la risa del júbilo profundo en el corazón, porque sabemos que lo que Dios ha hecho es genuinamente, suficientemente razón para estar alegres, caramba. Es la risa que viene de pensar, esto es demasiado bueno para ser verdad. Y sin embargo es verdad. Es demasiado bueno que hoy siga vivo. Y aquí estoy, vivo. Es demasiado bueno que pueda predicar la palabra y aquí estoy hablando de ella. Es demasiado bueno que pueda levantar mis manos y alabar al Señor y aquí estoy con la fuerza para poder hacerlo, aunque las reumas de repente me atacan. Es demasiado bueno que tenga todavía la capacidad de escuchar lo que la Biblia enseña y aquí estoy tratando de escucharla, compenetrarla en mi corazón. Es demasiado bueno que Dios me dé la dicha de abrazar a mis hijos y besarlos. Es demasiada dicha poder todavía disfrutar de un tiempo cercano con los que yo amo. Hay muchas razones, hermano. La razón mayor por la que el pueblo de Israel se llenó de risa es porque estaba caminando rumbo al templo donde el Señor se manifestaba. No es razón de alegría que podamos venir cada día, como dice el libro de Hebreos, cada día podamos venir confiadamente delante del trono de la gracia para encontrar auxilio. ¿Por qué entonces las caras largas? ¿Por qué entonces los rostros grises y opacos? Si Cristo es real en tu vida, si puedes venir a Él todavía, tu boca puede estallar de risa. Y después dice la lengua de alabanza. Y quiero que notes una vez más la versión Las Américas, no dice en pasado, no dice nuestra boca se llenará de risa. La Biblia de las Américas dice nuestra boca se llenó de risa. Nuestra lengua de gritos de alegría se llenó. Una vez más, hoy, presente, constante, nuestra lengua de alabanza. Cuando habla de la lengua, ya está hablando del canto, la lengua que se mueve, la lengua que habla. La lengua de alabanza que se está moviendo de manera constante, dando expresiones hermosas, profundas de gratitud, de exaltación, de reconocimiento de quién es Dios y de qué ha hecho Dios. Por eso no puedes venir al culto y quedar callado, a menos que Cristo no haya hecho nada en tu vida. Por eso el canto es parte, históricamente ha sido una parte constante, permanente, importante del culto a Dios, porque la iglesia tiene que mover su lengua para alabar a su nombre. Pero la lengua de alabanza nos habla de un corazón, porque no es la lengua mentirosa, no es la lengua que hace lisonjas, es la lengua que habla de un corazón que no puede permanecer en silencio. Es la luz de los labios hablando de un corazón que antes gimió porque tuvo mucha tristeza y que ahora proclama cuán fiel fue bueno Dios con nosotros. Es la lengua que se mueve hablando de la transformación del lamento en cántico. Y no estoy hablando solo del culto, porque no es nada más la alabanza en el culto, es la alabanza en tu trabajo, es la alabanza en tu escuela, es la alabanza en tu vecindario, donde tú puedes decir, gloria a Dios por esto. Cuando te escuchan que tú hablas del Señor, cuando te escuchan en donde tú te mueves, que tú dices, pero Dios lo hizo, pero en Dios espero, pero en Dios confío, pero yo estoy en paz porque sé que Dios tiene un propósito detrás de esto. Y la gente te escucha y dice, ¿cómo puede decir que hay un propósito detrás de esto? Si acaban de decirle que lo corrieron del trabajo. ¿Cómo puede salir con su cajita y su plantita que tenía en su oficina y todavía salir con una media sonrisa en su rostro y decir, pero no pasa nada, Dios sabe por qué lo hace?
Y entonces todos se quedan en la oficina diciendo, ¿este está loco? ¿Cómo puede bendecir a Dios? Grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y luego ven cómo el Señor llama, respalda, hermano, la gente. Por eso, hermano, a veces no nos soporta. Pero gloria a Dios cuando los demás ven lo que Dios está haciendo en tu vida y dicen, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. El Señor convierte entonces el testimonio público, lo que pasa en la vida de nosotros, lo convierte en una predicación sin palabras, solo viendo lo que Dios hace en la vida de cada uno de sus hijos. Hermano, cuando Dios restaura, cuando Dios te llama, como lo está haciendo hoy, quiere cambiar tu corazón y que tus labios lo confiesen. Quiere iluminar tu rostro para que haya la luz de Cristo. Quiere renovar tu voz para que tu voz alabe su nombre. Y por supuesto cambiar tu forma de vivir, porque en eso, hermano, hay alegría, hay plenitud. La verdadera alegría en Cristo Jesús, hermano, no se puede esconder. La verdadera alegría en Cristo no se puede esconder. El mundo, hermano, siempre ha visto en la iglesia el reflejo de la obra de Dios en la iglesia. La iglesia es el reflejo de la obra de Dios para el mundo. Por eso la iglesia no puede ser oscura. Por eso la iglesia no puede ser parca. Por eso la iglesia no puede ser gris. Por eso la iglesia no puede ser deprimente. No hay nada más contradictorio que entrar a una iglesia y que uno tenga ganas de deprimirse. Y no hay nada más contradictorio que uno se acerque a un cristiano y uno tenga ganas de llorar. Los cristianos, hermano, somos la iglesia caminante. Y estos somos nosotros, de los que el mundo tiene que decir, ¿quiénes son estos que aún en medio de la prueba ríen, confían, reposan? Pero mira la segunda parte, hermano. El versículo 3 es la respuesta del pueblo de Dios. Porque mientras que el versículo 4 dice, entonces dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. El versículo 3 dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Esta es la afirmación. Esta es la iglesia que dice, sí, amén, así es. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Lo que tú ves de lejos, eso es una realidad. Después de 34 años, hermano, año con año, yo no puedo más que decirle al Señor, amén. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Tengo que estar alegre. No tengo por qué no estar alegre. Y tú, hermano, puedes decirlo, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Qué vas a hacer? Si tú puedes decirlo, ¿qué vas a hacer en consecuencia? Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Yo creo, hermano, que este versículo es el corazón del Salmo. Es el corazón que palpita hacia todo lo demás, irradiando el resto de los versículos. Porque lo que primero fue un comentario de las naciones, de las personas que estaban lejos, ahora se convierte en una confesión pública, llena de gozo. Si te das cuenta, hay un progreso espiritual. No basta con que los demás vean la obra de Dios en nosotros. Nuestra boca tiene que declararlo. No se trata de un solo día. Yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador. Qué bueno, gloria a Dios. Ese fue el encuentro. Pero todos los días tenemos que declararlo. Él es mi Señor y mi Salvador. Él es mi Señor y mi Salvador. Él es a quien yo amo. Él es en quien confío. Él es en quien yo espero. Todos los días, reconocer públicamente las obras de Dios es una adoración constante y continua. Hermanos, somos peregrinos, vamos caminando, camino al encuentro con Cristo. Mientras eso sucede, que todos los que están alrededor escuchen cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Una vez más, la frase, grandes cosas ha hecho Jehová, revela la magnitud de su intervención. Yo no sé tú,
Y si pudiera tomar hoy tiempo para hablar un poco de lo que Dios ha hecho, creo que me llevaría muchas horas. Igual que tú, si tuvieras el tiempo. Pero si pudiéramos poner en una lista la magnitud de la intervención de Dios en la vida de cada uno, creo que pudiéramos llegar a la misma conclusión. Grandes cosas ha hecho el Señor. Yo tengo que reconocer, hermano, que el Señor me ha mejorado. Y también a ti. No eres la misma persona que hace 10, 15, 20 años. Y espero que puedas decir, y aunque quizá poquito, pero el Señor me ha mejorado. Pero eso no es casualidad. Es la mano del Señor obrando de manera evidente, obrando de manera poderosa, a través de otras personas que me rodean, a través de circunstancias, algunas de ellas dolorosas. Ha sido el Señor el que ha estado acompañándome con su providencia. No ha sido mi inteligencia, no ha sido mi capacidad, no ha sido mi buena suerte. Ha sido el Dios amoroso y poderoso. No ha sido la política de un país que nos ofrece transformación. No ha sido la ciencia ni la tecnología que ha avanzado un montón. No. Toda la honra es para Dios. Y la respuesta natural de mi corazón al reconocer que Dios es una nada más. Puedo estar alegre. Porque si fuera yo, si fuera la política, si fuera la tecnología, si fueran las personas a mi alrededor, tendría que tarde o temprano frustrarme, tarde o temprano deprimirme, porque tarde o temprano la política, la tecnología, las personas a mi alrededor, incluso mi propio corazón, va a fallar. Va a fallar. Por eso muchos permanecen en su tristeza, porque les ha fallado los políticos, les han fallado sus familiares, les han fallado sus amigos, les han fallado sus pastores. Te has fallado tú a ti mismo. Y por eso tu alegría a veces sube y a veces baja, y a veces baja todavía un poco más. Pero cuando podemos ver y reconocer que todo lo malo aún es bueno cuando el Señor nos da esperanza, y todo lo bueno es más que bueno porque viene como un regalo de su misericordia, entonces podemos estar en alegría constante. Aunque a veces tengamos que derramar lágrimas, la alegría se sobrepone aún por encima de las lágrimas. Y una vez más, aunque parezca una insistencia, ese estamos nos habla de un presente, no es algo futuro. Grandes cosas ha hecho el Señor, estamos alegres. Grandes cosas ha hecho el Señor, estamos y estaremos alegres. Así que yo te puedo decir algo, hermano, no estamos hablando de una emoción pasajera. Esto es una determinación de vida. No es una emoción que estoy poniendo en base a lo que suceda, a mis circunstancias o a las personas, sino en base a la realidad de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por lo tanto, aunque mañana reciba una mala noticia, puedo seguir con gozo. El pueblo de Dios, la iglesia, estamos llamados a celebrar, como hoy estamos celebrando, pero siempre con gratitud y alegría. Yo he visto personas que, por extraño que parezca, le pregunta a uno, ¿cómo estás? Y dice, feliz. Uy, estoy alegre. Yo no lo entiendo. Yo creo que la alegría tiene que expresarse en el cuerpo. Como dice el hermano Arce Sproul, el gozo y la alabanza a Dios se debe de manifestar con el cuerpo entero. El cuerpo entero, manos levantadas, voces que cantan, pies que danzan. Versículo 4. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el Negev. Después de confesar la grandeza de lo que Dios ha hecho, el salmista eleva su voz en un recuerdo. Porque él dice, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas
han visto los que no son de nosotros, los pueblos, las naciones extranjeras, lo han visto. Nosotros declaramos como una realidad. Sin embargo, todavía hay cautivos, Señor. Señor, todavía hay cautivos en Israel. Todavía hay hermanos nuestros, todavía hay hombres y mujeres que siguen cautivos allá afuera, allá a lo lejos. Rescátalos. Todavía hay muchos que están heridos. Todavía hay muchos que están llorando. Todavía hay muchos que están enfermos y necesitan sanar. Muchos ya estamos aquí, liberados del exilio. Pero todavía hay muchos que no. Como que es un versículo que nos habla dos cosas: ir por los pródigos de afuera, que son los exiliados todavía en Babilonia en sus pecados, que necesitan ser llamados para venir al pueblo de Dios y ser salvos. Pero también nos habla de los pródigos de adentro, esos como el hermano mayor que nunca se fue de casa, que nunca dejó de creer en su padre, pero no podía hacer fiesta, no podía tener alegría. Criticaba al padre porque el hijo menor y todos sus siervos estaban haciendo fiesta, cantando, danzando, tocando instrumentos. Yo creo que estos son los cautivos de los que habla el capítulo 4. Señor, todavía hay cautivos. Permite que ellos también vengan como las corrientes del Negev. ¿Qué es el Negev? Mi hermano, el Negev es una región al sur de Israel y es una región árida, donde hay una sequedad extrema. Durante la mayor parte del año, hermano, sus cauces, los cauces de sus ríos permanecen secos, agrietados, polvorientos. Pero hay una época del año donde vienen lluvias torrenciales y esos lechos, esos cauces vacíos y secos se llenan de agua y transforman el paisaje, hermano, con ríos impetuosos, transforman en paisaje, en tierra seca, en tierra fértil, solo por un breve de tiempo. Sin embargo, el pensamiento es que Dios puede hacer que esto se convierta en una realidad permanente. Así como las lluvias torrenciales vienen, el clamor de los que cantan sin perder el gozo, sin perder la alegría es: ve por esos cautivos, Señor, tráelos también. En otras palabras, hay un canto que dice, no, Señor, hazlo otra vez. Por ahí hay un canto que así dice: Señor, hazlo otra vez. Lo que hiciste una vez, hazlo de nuevo. La restauración que hiciste con nosotros, hazla de nuevo con aquellos que la necesitan. Lo que Dios hizo en el pasado es nuestra confianza, nuestra seguridad de que lo puedes hacer de nuevo mañana y que lo vas a hacer de nuevo mañana con nosotros o mañana con nuestros hermanos. Hermano, después de 34 años como iglesia, podemos decir, hermano, una vez y otra vez, el Señor ha hecho grandes cosas, pero no podemos conformarnos, porque sin duda va a haber momentos donde nuestros ríos se pueden secar, nuestra tierra se puede hacer árida, y tenemos que entender que podemos venir delante del Señor y decirle: Señor, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. No estamos nosotros pensando, ¿sabes por qué tiene que hacerlo de nuevo el Señor? Porque todavía somos hombres y mujeres, seres humanos, que tenemos la tendencia a echar todo a perder. Tenemos que venir otra vez al Señor y decirle: hazlo de nuevo con nosotros, con los que están lejos, con los que se han alejado, con los que están entristecidos, con los que están confundidos, con nuestras luchas que pueden presentarse mañana o dentro de unos años. Señor, hazlo otra vez. Envía torrentes de agua viva con tu palabra. Que tu palabra sea agua viva, para que vuelva a darle vida a lo que está muerto, para que vuelva a hacer brillar lo que está apagado, que los rostros apagados vuelvan a brillar, que las piernas que flaquean se vuelvan a firmar, que los brazos decaídos se vuelvan a levantar en alabanza al Señor, que los cautivos en sus pensamientos, en sus deudas, en sus mentes, en sus corazones, puedan escuchar la voz de Cristo diciendo: he aquí, yo vine a dar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a libertar a los encarcelados, a proclamar el año agradable del Señor.
Y el año agradable del Señor, hermano, comenzó hace 2000 años. Hace 2000 años comenzó el año agradable del Señor. Cristo enviando a su Espíritu Santo para poder guiar a su iglesia. Así que hoy también es un buen día para que podamos decir al Señor, hazlo otra vez, Señor. Porque el Señor, hermano, quiere llevar a su pueblo siempre un poco más. Pero ¿sabes un poco más qué? No un poco más al éxito. Porque muchos están buscando el éxito que el mundo busca. Números, más personas, más dinero, más poder, más influencers en el internet. No. ¿Sabes cuál debe ser nuestro anhelo? Y creo que es lo que el Señor quiere, que vayamos un poco más, pero un poco más cerca de Él. Amén. Demos un aplauso al Señor. Y la única manera de estar más cerca de Él, ¿sabes cuál es? Estar más cerca de su palabra. ¿Cómo termina el Salmo 126? Ay, hermano, es precioso. Ahora que estuve leyendo con calma este Salmo 126, me arrepentí, no nada más de haberlo interpretado mal, me arrepentí de no haberlo estudiado con la calma debida. Porque el Salmo 126, versículo 5 y 6, si no hubiera leído solo lo demás, con esto, hermano, hubiera quedado más que satisfecho. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Y yo sé que tradicionalmente se ha usado este versículo para hablar del evangelismo, ¿verdad? Porque la semilla es la palabra de Dios y vamos sembrando la palabra y a veces nos rechazan y nos causa dolor, pero después veremos el fruto y eso está bien. Creo que es correcto verlo de esa manera. Pero cuando lo conectamos con todo el salmo, entendiendo que es un salmo de gozo, de alegría, es un salmo ascendente que se cantaba mientras uno iba subiendo al encuentro con el Señor en el templo, nos damos cuenta que es un clamor, es un salmo de gozo donde dice el Señor está haciendo y ha hecho grandes cosas, las naciones los ven, yo estoy seguro de eso y también quiero que los que están cautivos vengan al conocimiento de cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Y juntamos todo esto, esta imagen no puede ser más conmovedora. Dice que el sembrador va dejando con lágrimas en los ojos la semilla tras semilla en la tierra. Sin duda, hermanos, eso es una imagen agrícola. Y si algo entendían muy bien el pueblo de Israel, eran las imágenes agrícolas, los pensamientos que tenían que ver con la siembra y la cosecha. Ellos lo entendían bastante bien. Y aunque podemos pensar en que es un acto de evangelismo, y eso está bien, me parece a mí, hermano, que la culminación y el broche de oro es un llamado a la fe. Es un llamado a la fe. Porque cuando uno siembra una semilla, la deja ahí y espera. Y tiene que ser paciente. No sabe uno qué va a pasar, no sabe uno qué va a suceder, no sabe uno si va a brotar, si va a haber buena cosecha, si va a haber sequedad, si va a haber viento, si va a haber, en fin, si va a haber plaga. Uno tiene que confiar, uno tiene que hacer un acto de fe. Enterrar el grano, para muchos que saben de lo que significa la siembra, para muchos tener que sembrar un campo significa arriesgar el patrimonio completo. Porque muchos siembran y si cosechan van a poder seguir pagando su casa, van a poder seguir teniendo más animales, van a poder seguir invirtiendo en algo más. Pero si no hay cosecha, pueden terminar perdiendo todo eso. Por eso dice, se siembra con lágrimas. Hay dolor. Y hermano, la fe implica dolor. Porque la fe es creer en Dios, la fe es confiar en Dios sin garantías humanas. Tenemos la gran garantía de la cruz del Calvario. Pero si tú dices, Señor, dame un sueño, dame una revelación, muéstrame que después voy a ganar, esas garantías no las puedes tener. Tus garantías son que el Señor prometió, que el Señor lo hizo, que el Señor ha dicho que vas a estar con Él hasta el último de los días, hasta el día de su venida. Pero todo lo demás, hermano,
es un camino de fe, de paciencia, de confianza en Él. Cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que abres tu Biblia, cada vez que haces una oración, cada vez que doblamos nuestras rodillas, eso es un acto de fe. Voy a orar, Señor, pero con la garantía de que mañana me vas a dar trabajo. Eso no va a pasar. Tienes que doblar tus rodillas pidiendo al Señor su compasión, su misericordia y llorar con la esperanza de que si Él quiere, te dé un trabajo. Y quizá no mañana, quizá en un año. Por eso, hermano, la vida cristiana, qué paradójico que un canto de tanto gozo, de tanta alegría, de llenar la boca de risa, termina siendo un llamado a las lágrimas. Pero son las lágrimas, no son las lágrimas del dolor, no son las lágrimas de la angustia, son las lágrimas de la confianza. Son las lágrimas que llegan en un momento en que mi corazón me dice que no, mi mente me dice que no, mis circunstancias me dicen que no, pero mi confianza en Dios me hace seguir adelante. Porque por un lado mi corazón dice, esto duele, lo que está pasando duele. Lo que veo a mi alrededor duele. Lo que escucho duele. Pero mi confianza en ti es mayor. Pero mi certeza de que tú eres Dios es más fuerte. Pero mi esperanza en que tú harás algo nuevo otra vez, como y cuando tú quieras, es más sublime. Así que aunque todo lo que está a mi alrededor me lleva a la incertidumbre, a la confusión, al dolor y a las lágrimas, mi fe, mi confianza y mi certeza de quién eres tú y lo que has hecho hace que levante mis manos, hace que mis pies dancen, hace que mi voz y mi lengua se llene de cantos, porque estoy seguro que el que lo hizo una vez lo puede volver a hacer de nuevo. El que sale con el rostro mojado de llanto va a regresar con los brazos llenos de gavillas. Y esto no es doctrina de la prosperidad, porque estas gavillas, hermano, no son las gavillas del dinero, de la riqueza humana, son las gavillas del fruto del Espíritu Santo formándose en lo profundo de tu vida. Así que sí vale la pena llorar, y vale la pena que llores cuando algo te duele, cuando algo no entiendes, cuando vienen las malas noticias, cuando vienen las situaciones de incertidumbre, cuando te falta el recurso económico para salir adelante, cuando tus hijos parece que abandonan la fe, cuando el matrimonio parece que está siendo golpeado, cuando sientes que tu fe está menguando y hay una voz interna que te dice, ya no creas más en Dios. Se vale la pena, vale llorar, pero no llores haciéndole culto a lo que está pasando. Llena tu boca de risa. Llena tu lengua de alabanza. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, la semilla de la palabra de Dios que Dios ha plantado en tu corazón, volverá. Y mira cómo dice, no sé cómo diga la Reina Valera, pero esta dice, volverá con gritos de alegría. Una vez más, lo que está diciendo no es una risa sutil. Por eso, hermano, yo estoy convencido que la iglesia tiene que ser tan seria para estudiar la palabra de Dios con toda la seriedad y formalidad que merece, pero tener sus afectos totalmente dispuestos para explotar en una exultación, como dice el hermano John Piper, en una exultación a Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo con el hermano Jonathan Edwards cuando él decía que la iglesia tenía que ser dedicada para el estudio de la teología, pero tenía que ser libre y ordenada en la expresión de sus afectos. Libre y ordenada en la expresión de sus afectos, es decir, de sus emociones. ¿Y tú? ¿Has llorado? ¿Has tenido oraciones que parece que no encuentras respuesta? ¿Has estado cerca de gente que te dice que no vale la pena seguir creyendo? Aunque suene duro, lo digo con toda claridad para los que están y los que están viendo. ¿Has pertenecido a ministerios de iglesias
que han abusado de tu esfuerzo, de tu sacrificio, y te has sentido nada más usado? ¿Has estado en relaciones que te han causado dolor? Relaciones matrimoniales que no prosperaron, relaciones de novios, de noviazgo que terminó destruyendo tu corazón. ¿Has estado en relaciones incluso de amistades donde has terminado traicionado? Estos dos versículos deben ser una promesa para ti hoy. Las lágrimas no caerán en tierra estéril si vienes hoy a Jesús. Todo lo sembrado con fe en Jesús te va a dar fruto. Y ese fruto es paz, gozo, amor, bondad, benignidad, fe, paciencia, dominio propio. Cada semilla que tú riegues con lágrimas delante del Señor, te lo digo con todo mi corazón y con toda certeza, es una inversión que tú haces. ¿Has escuchado esa frase estúpida, perdóneme, de aquellos que dicen, traiga su semilla, y dicen que la semilla es un billete o es una moneda? Traiga su semilla al alfolí, traiga su semilla al alfolí. No, hermanos, esas no son semillas, esos son monedas y billetes, se acabó. Eso es metal y papel, se acabó. La semilla es tu corazón, la semilla es tu fe, que viene y confía en lo que la palabra de Dios dice y le cree a Dios. El Salmo 126, entonces, hermano, después de haberlo leído todo, nos habla de manera resumida en la restauración de Dios. La restauración de Dios produce gozo. Me encanta lo que escribe Charles Spurgeon en su libro El Tesoro de David. Cuando él escribe ahí acerca del Salmo 126, hay una parte que él dice: la misericordia fue tan inesperada, tan singular, que no pudieron menos que reír. Sus corazones estaban tan llenos, que sus bocas rebosaban de risas. Hermano, quiero que te imagines una vez más, ya para terminar, décadas de dolor, décadas de lágrimas, décadas de estar exiliados, décadas de estar lejos de la posibilidad de hacerle culto al Señor. Ahora se desbordan en carcajadas. Décadas de estar en duelo. Ahora esto es transformado en un canto. Hermano, ese es el poder de la redención de Cristo Jesús. Has cambiado mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, dice una canción, inspirada también en la palabra. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Y quién baila? Quizá prefieres seguir en tu lamento. Mi tristeza en alegría. ¿Y quién expresa alegría? Continúas con tu cara de depresión. La restauración de Sión, hermano, fue como un suspiro profundo. ¿Alguna vez te ha pasado que has pasado por una situación difícil, dolorosa, y cuando termina un examen, incluso una prueba en el trabajo, y cuando termina, ¿te has observado qué es lo que pasa contigo? ¿Has visto un niño cuando llora por algo que le dolió profundamente? Y cuando al final termina, llega el punto del consuelo en tus brazos. ¿Cómo hace ese bebé o ese niño? Salió, se soltó, se fue. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida del creyente. Eso es lo que Dios quiere hacer con su evangelio en la vida de cada creyente. Que así como la restauración de Sión, cuando ellos llegaron a Jerusalén, vieron las murallas, vieron el templo, ellos entraron y dijeron, por fin, por fin. Y comenzaron a cantar, y comenzaron a reír, y comenzaron a gozarse. Hermano amado, eso que dice el Salmo 126 es un solo anticipo. Pon atención, estoy terminando. Eso que el Salmo 126 nos dice es solo un anticipo. ¿De qué? De algo mayor. Así como ellos estaban en el cautiverio en Babilonia y vino la reconstrucción, tras siglos de silencio, hermano,
El mundo después del cautiverio de Satanás, del pecado y de la muerte, ahora está siendo llamado a la reconstrucción. ¿Y cuándo comenzó esa reconstrucción? El día en que el Mesías prometido vino a la tierra y se hizo carne. La esclavitud del pecado por fin ha sido derrotada. Cristo ha venido con perdón, con libertad y con esperanza. Y este siglo se repite y se repite y se repite. Después de pruebas, enfermedades, de pérdidas, de traiciones, Dios quiere recordarte a través de Cristo Jesús que la historia no termina en el dolor. La historia no termina en el dolor. Pon atención con esto. El momento de más lágrimas y de más angustia fue en el Getsemaní y fue la cruz del Calvario. Pero no terminó en lágrimas ni terminó en el dolor del martirio. Se convirtió en una boca que gritó de júbilo. Y esa boca que se abrió tan grande como era, en gritos de júbilo, fue la tumba vacía. Yo me imagino, hermano, la tumba vacía cuando se movió la roca. Y se movió la roca hacia arriba, hermano. Qué interesante que fue hacia arriba. Otro día hablaremos de eso. Y se quedó la gran entrada de la tumba abierta. Yo me la imagino como una boca que se abrió. Yo a veces me desespero con los que cantan, que no abren la boca. Están cantando, no se les entiende nada. Abran la boca. Canten con la boca abierta. La tumba vacía se abrió, tan grande era para decir, no está aquí, ha resucitado. Y comenzó a reír. Y hasta el día de hoy la tumba vacía sigue siendo una boca que se está riendo, se ríe enfrente de los transgresores, se ríe, hermano, burlándose de los opositores, de los que quieren borrar a Cristo de la historia, de los que quieren hacernos pensar que solamente fue una leyenda. La tumba vacía se sigue riendo a carcajadas de todos aquellos. ¿Cuánto más la iglesia debería de reír a carcajadas y cantar con toda libertad? Porque la restauración de la iglesia es real. Así como Israel volvió de Babilonia, nosotros hemos sido libertados del pecado. Cristo mismo lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Él es el torrente que baja sobre el desierto del Negev. Hermano, Él es nuestro gozo en medio de lo imposible. Si hay algo que te parece inalcanzable, por ejemplo, la reconciliación con Dios, ¿no era inalcanzable? ¿No parecía algo imposible la reconciliación con Dios? Bueno, eso que parece imposible, Cristo lo ha hecho posible. Él nos ha acercado y nos ha vuelto a poner en paz con el Padre por medio de su sacrificio. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de su sacrificio. No parecía, hermano, imposible, Él lo hizo. Hermano, en Cristo Jesús nuestro gozo es permanente porque tenemos esperanza constante y eterna. Israel clamaba, haz volver a los cautivos, haz volver a los cautivos. Ahora nosotros podemos decir, Señor, ven, Señor Jesús, y lleva a los cautivos contigo. Ven, Señor Jesús, y lleva a los que tú libertaste contigo. Hermano, nuestro gozo en Cristo Jesús es enorme, eterno y permanente, porque tenemos un testimonio visible. Ninguna nación, ningún escritor, ningún periodista, ningún historiador, nadie ha logrado, por más que lo han intentado, borrar de la historia el hecho real, documentado, palpable de la resurrección de Cristo. Nuestro gozo está basado en un testimonio visible. Incluso aquellos que no creen en Jesús como Señor y Salvador no pueden dejar de negar, o no pueden negar, mejor dicho, no pueden negar que es
uno de los hechos históricos más grandes, más sorprendentes, más poderosos de toda la historia. Y finalmente, hermano, ya quiero terminar y quiero decirte que nuestro gozo en Cristo Jesús debe ser grande y debe ser eterno, porque las mismas lágrimas que el pueblo de Israel dijo que iban avanzando con lágrimas, pero el gozo era más grande, la alegría era mayor, la boca se llenaba con gritos de alegría de una manera mucho más fuerte que las lágrimas. Eso hoy mismo puede suceder y sigue sucediendo con Cristo Jesús. Si Jesús lloró, podemos llorar, pero así como Jesús se levantó de la muerte lleno de gozo y de alegría, nosotros también nos vamos a levantar con gozo y con alegría. Así que, hermano, el Salmo 126, hoy no quiero que sea solo el testimonio de un pueblo hace 3000 años que celebró su regreso del exilio. ¿Por qué no hacemos de este salmo el testimonio primero de nuestras vidas y también el testimonio de nuestra iglesia después de 34 años? Y podemos decir, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros.